Gobierno digital, gobiernos inteligentes, estos son conceptos que se han venido utilizando en estos últimos años para señalar a aquellos países que han abrazado la tecnología para hacer los procesos mucho más expeditos, rápidos para el ciudadano y para crear las condiciones en los países para que la ciudadanía pueda hacer uso de la tecnología para desarrollar todo el potencial que tiene la ciudadanía y que tiene el sector privado. Para hablar de este tema he invitado a una persona que tiene muchos años de estar en este tema de gobiernos digitales y gobiernos inteligentes. Me refiero a el máster en Administración de Empresas, Roberto René Picado. Bienvenido, Roberto. Gracias, Otto. Muchas gracias por tenerme por acá. Siempre es un placer poder conversar con vos. Gobierno digital, gobiernos inteligentes, ¿cómo le decimos a la gente qué diablos es un gobierno digital? Bueno, nosotros hablamos siempre de que el gobierno existe, tres funciones principales, es proveerle a la gente algunas necesidades, protegerlos y ayudarles a que prosperen, ¿no? Entonces, lo que esperamos de un gobierno es eso, que ayude a las personas. Cuando hablamos de un gobierno digital, un gobierno inteligente, estamos hablando de un gobierno que puede tomar decisiones que la van a ayudar a hacer más eficiente su trabajo. Hoy por hoy es muy difícil para un ciudadano normal, un consumidor, no darse cuenta el contraste que existe en tratar con una empresa privada versus una plataforma de gobierno. Llámese lo que sea, ¿no? Creo que es clarísimo el ejemplo, por ejemplo, de un Uber, de cómo una persona puede interactuar, cómo entramos a veces a lugares de compras electrónicas y cómo tenemos esa sensación de que el portal sabe lo que yo me metí a comprar. Y todo esto se logra a través de análisis de la información. Mientras que nuestras interacciones con los gobiernos típicamente siguen siendo casi que manuales. En algunos casos vamos a municipalidades a hacer un trámite, no puedo hacerlo desde mi teléfono celular, no puedo hacerlo ni siquiera desde internet, tengo que ir físicamente, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un gobierno que es digital o que es inteligente, es un gobierno que está previendo o dándole a los ciudadanos plataformas para poder interactuar de una manera más inteligente, ¿no? Poder interactuar, que yo toda mi interacción con el gobierno la pueda hacer desde mi escritorio, ¿no? Eso evidentemente va a ayudar al gobierno también a ser más eficiente en hacer cobros, por ejemplo, hacia mí, en el caso de los impuestos, y en brindarme servicios y diferentes opciones de las necesidades que yo tengo. Hace unos años, yo fui parte de un grupo que trajimos a Costa Rica al primer ministro, a quien había sido primer ministro de Estonia, el señor, un historiador, Mart Laar, que muy jovencito, de 32 años más o menos, le corresponde liderar el inicio de la transformación de Estonia cuando venía saliendo de la égida del control socialista, comunista de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, cuando estos países bálticos se separan, forman parte de esa implosión que se dio en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Estonia se encuentra con que no tenía absolutamente nada, no había sector productivo, no había nada, y esta persona empezó a tomar los primeros pasos para hacer la transformación de ese paísito báltico, ahí en la zona europea, entre Europa y Rusia, y hoy Estonia es líder a nivel mundial en gobierno digital. ¿Qué conocés vos de lo que han hecho en Estonia o en otros países en esa dirección? ¿Y cuáles son los retos que tenemos como país para que nosotros podamos aspirar a tener ese tipo de gobierno digital? Es impresionante, Estonia es impresionante, es el único país hasta donde yo sé en este momento donde yo puedo hacer todo sin necesidad de papel. Es el único gobierno que tiene 100%, digamos, automatizados todos los procesos. Claramente pasa un poco como lo que pasó aquí con el tema de los celulares. Ellos se saltaron, toda una generación, como bien lo dijiste, saltaron de nada y tuvieron una persona brillante con una visión espectacular que decidió hacer todos los procesos ya nacidos, digamos, en la parte digital, ¿no? Nosotros tenemos el reto de cómo olvidar las cosas que tenemos, cómo quitarlas de en medio para brincar a digital muchos de esos procesos, ¿verdad? Muchas veces son temas burocráticos, muchas veces son temas legales, de procedimientos que requieren de algún tipo de firma, etcétera,
pero no está lejos de que podamos lograrlo. O sea, realmente, si nos ponemos a ver la interacción que tenemos nosotros con los diferentes servicios que el gobierno nos tiene que dar, es muy fácil que lo automaticemos, ¿no? O sea, creo que es un ejemplo a seguir. Hay muchos otros gobiernos que también han hecho algunas iniciativas no tan agresivas, pero que sí traen retorno en el corto plazo. Hay temor, me parece también, a dejar la forma en que se han hecho las cosas, y me refiero, por ejemplo, al caso del expediente digital único de salud en la Caja Costarricense del Seguro Social, que le ha tomado a la Caja toda la vida me refiero a 20, 25 años en tratar de desarrollarlo, porque para que todos podamos tener acceso a ese expediente basado en nuestro número de cédula. Entonces yo tengo en mi teléfono, efectivamente, todo el historial médico mío. Si por alguna circunstancia me tienen que atender en una región donde, yo vivo en San José, pero voy a Guanacaste, tengo algún percance y me tienen que atender allá, pues como mi número de expediente acceden, el número de cédula acceden a mi expediente. Hoy todavía convive en el sistema de guardar los expedientes físicos, llevarlos y moverlos de clínica en clínica, porque hay personal que durante muchísimos años solo eso hacía, que era almacenar, guardar los papeles, luego transportarlos de un lugar a otro, y todavía siento yo que le falta a muchos de los administradores públicos el destetarse, el llegar y soltar, es decir, todo eso va a estar en la nube almacenado, y entonces usted ya despreocúpese del papel. Es curioso lo que hablas, porque definitivamente así es. Esa es la visión que tenemos y muchos países ya lo tienen. Nosotros tenemos un sistema de salud donde hay un único proveedor gubernamental, podemos llamarlo de esa manera, y que debería de simplificar las cosas aún más, ¿verdad? Porque si todo va a estar en la Caja del Seguro Social de Costa Rica, pues lo que tenemos que hacer es casualmente eso. Sin embargo, imagínate que en Costa Rica tenemos una legislación que prohíbe que ese documento esté en la nube, como bien lo estás diciendo, y tiene que estar en territorio nacional, y eso ya implica una serie de limitaciones impresionantes, porque estamos obligados a manejar servidores locales con las limitaciones que eso trae, con los problemas de seguridad, que creo que fue evidente con el tema del hackeo que se dieron, y ahí fue evidente lo delicado que es eso, ¿no? Cuando yo tengo esto en la nube, en una nube, digamos, que ya tiene niveles de seguridad apropiados, eso se pierde, esa necesidad, esa preocupación. ¿Por qué? Porque evidentemente si yo estoy en una nube que está muy protegida, no va a poder ser accesada por el hackeo, y además tenemos políticas de tener la información duplicada, etcétera, que le permite. ¿Y qué es lo que se quiere? Pues al final es que efectivamente cualquier doctor en cualquier parte del país pueda acceder a ese documento, y no necesariamente que yo tenga que pedir un cambio de clínica para que mi información sea trasladada a esa clínica, a la nueva clínica, sino que si yo tengo un accidente o cualquier cosa en cualquier parte del país, el doctor que me atiende en esa clínica tenga acceso a mi expediente. Eso es importantísimo y ya lo vemos en muchos otros países. Casualmente hay casos muy interesantes en donde hay países donde tienen, hablando de Israel específicamente, tienen diferentes sistemas que el gobierno lo cubre, pero son como, pues decirte así, hospitales que tienen sus propias finanzas. Y ahí se intercambian los archivos, los expedientes digitales, y cobran de uno a otro, porque si este hospital es el que tiene mi seguro y es en otro hospital en el que me atienden, ellos tienen la capacidad de atenderme, de compartir mi expediente, que el doctor me atienda, y posteriormente ellos se encargan de cobrarle al otro hospital lo correspondiente a ese seguro. Entonces es algo que existe y que en muchos países del mundo está, y que acá debería ser muy fácil que lo podamos hacer. Sí, que toda esa información se integre, en el sentido de que si yo voy a medicina privada, por alguna razón, la caja me está durando mucho, entonces voy y me atiendo, y me hago los rayos X, me hago la tomografía y me hago otros exámenes médicos. Eso va a alimentar mi expediente digital único, y entonces el médico que me está atendiendo en la caja no me tiene que pedir ya estudios diagnósticos por otro lado, porque ya están incorporados en el expediente digital único. Algo tan básico como ese. A ver, ¿qué aplicaciones, tal vez para poder entenderlo y que las personas que nos están viendo puedan visualizar lo que podríamos experimentar como país si tuviéramos digitalizados ciertos procesos, si hubiera una mayor integración o una mayor utilización de la tecnología que hoy se está aplicando en diferentes países para simplificarle la cosa a los administrados, pero también a los administradores públicos?
¿Qué ejemplos tenemos, por ejemplo, en el tema de electricidad, en el tema de suministro de agua, en el tema de educación, que nos puedas compartir? Bueno, es interesante porque la industria de utilities o lo que incluye el tema de agua, electricidad, es una industria que tiene típicamente, no todos los países la tienen, digamos, público como servicio público, algunos países la tienen privatizada, algunos otros la tienen en mixto. Sin embargo, sí es un servicio que es muy similar a cualquier servicio de gobierno. ¿Por qué? Porque generalmente tienen millones de abonados o millones de clientes, ¿verdad? No es lo mismo cuando yo hablo de una empresa eléctrica, pues normalmente la cantidad de abonados que tienen es enorme. Entonces, ellos se han visto obligados a dar ese salto, a tomar decisiones con base a la data, antes que muchas otras empresas o muchas otras industrias. Eso tenemos, por ejemplo, en países donde ya se ha desarrollado el tema de medidores inteligentes que le permite a una empresa darse cuenta qué es lo que está pasando con sus abonados. Hay lugares donde, por ejemplo, yo puedo tener tarifas dinámicas, en donde yo puedo saber en qué momento yo puedo gastar menos si consumo la misma cantidad de wattaje, y yo acomodo mis electrodomésticos también de manera inteligente a eso. Al final del día lo que estamos buscando es el beneficio del cliente, pero también no podemos dejar de lado de que hay un problema de abastecimiento de electricidad. Con las proyecciones, ¿verdad? Existe un tema de que no tenemos la capacidad de generar toda la electricidad que se requiere, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo eficientizar eso? Es muy importante. Temas como, por ejemplo, prepago de electricidad. Hay gente que tal vez no tiene suficiente dinero para tener un servicio, igual que pasa con los teléfonos celulares, pero que sí tiene la capacidad de hacer un prepago, controlar su medidor a través de un app en el teléfono, y de esa manera, pues, prende la electricidad cuando la ocupa, cuando la necesita, ¿no? Y eso es una realidad ya en muchísimos países, ¿no? Es algo que nosotros no tenemos acceso. Para mí, uno de los temas más importantes es el agua. Creo que no es secreto para nadie lo crítico que se ha convertido en el agua. Creo que vos y yo crecimos con maestras de escuela que nos decían que el agua era un recurso que nunca se iba a acabar, era un recurso ilimitado. Sin embargo, ya nos damos cuenta que eso no es cierto. Y desgraciadamente vemos que la mayoría de empresas en América Latina, para no hablar solo de Costa Rica, tienen un desperdicio de agua enorme, ¿no? Cuando estamos hablando de enorme, quiere decir que por cada vaso de agua que yo me tomo, hay un vaso de agua que se bota. Y eso es impresionante. Un recurso que sea tan crítico y que sepamos hoy que se está botando la mitad del agua es muy doloroso. Entonces, hay muchas empresas ya allá afuera, muchos gobiernos que han puesto mucho foco en tratar de identificar a dónde están esos desperdicios de agua. A veces se trata de robo, a veces se trata de mal mantenimiento de las tuberías, de las plantas. Todo eso se puede identificar a través de data. Y en la medida que empezamos, y ahí viene todo, ¿no? ¿Dónde podemos nosotros analizar la información, obtener la información, analizar y tomar decisiones basados en data? A veces nos da la sensación de que no está siendo así. Las decisiones de gobierno no se toman a veces por la data, sino que se toman por historia o por política, pero no necesariamente porque se esté tomando en un sentido de que la mejor decisión basados con información. Esa información, hay software en el mercado a que podrían acceder las diferentes entidades públicas con el propósito de generar esa información para mejorar la toma de decisión, que eso es un poquito lo que hablamos al inicio sobre gobiernos inteligentes, o sea, no solo gobierno digital, sino inteligentes en el proceso de toma de decisiones. Por ahí va el concepto, ¿no? Correcto, exactamente. Por ejemplo, porque hablamos de que el ciudadano también tiene que recibir los servicios de la mejor manera, pero también tenemos que pensar cómo hacer el gobierno más eficiente. Nosotros tenemos ejemplos, vemos países en donde, por ejemplo, se utiliza la inteligencia artificial y se utiliza para poder hacer un mejor cobro de impuestos, poder entender dónde hay evasión de impuestos, poder entender a dónde pudiera mejorar. Hay un estado en Australia, por ejemplo, súper interesante el caso, en donde el impuesto de la propiedad, ellos saben, dependiendo del comportamiento de los diferentes dueños de terrenos, saben cuándo va a haber un default, digamos que la persona no va a poder pagar ese impuesto. Y entonces lo contactan antes y negocian. Y todo esto se hace a través de patrones de comportamiento que con algoritmos históricos ya todo eso existe, o sea, es analítica predictiva, y ellos han logrado eficientizar muchísimo lo que es el cobro de impuestos, ¿no? Porque saben cuando alguien no va a poder pagar, van y le presentan un plan de cobros antes de que la persona sepa que él no va a pagar, ¿no? Porque ellos se adelantan a esto, ¿no? Y esa es información básica, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, en Daytona, en el estado de Daytona, se hizo un caso súper interesante con el manejo de tráfico. Resulta que ellos investigaron, se dieron cuenta de dónde había la mayor cantidad de accidentes de tránsito y ajustaron
Ellos saben, cuando hay un clima, una lluvia, etcétera, ya ellos saben dónde hay mayor probabilidad de que hayan accidentes. Entonces, por ejemplo, todo lo que son las unidades de ambulancias, bomberos, etcétera, están siempre preparadas para ir a ese lugar. Entonces están más, y han salvado muchísimas vidas gracias a eso, simplemente usando información que está ahí disponible. Pero si yo no adquiero esa necesidad de tener soluciones que me ayuden a analizar la data, nunca voy a llegar a lograrlo. Algo he leído yo sobre ese tema en materia de seguridad, que tiene que ver también con revisar a dónde se da la mayor cantidad de incidentes, que tiene que ver con violación a derechos de propiedad o agresión afectando la integridad física de las personas, etcétera, con el propósito de que con esa información se utilicen los escasos recursos del Estado para concentrarlos allá donde se dan las concentraciones de delincuencia. Eso es algo básico yo lo he leído, que se está dando en muchísimos países, pero uno siente que todavía aquí en Costa Rica falta mucho de esa información para la toma de decisiones. Sí, correcto. Nosotros todavía estamos en una era donde estamos tomando la información como para entender lo que pasó, si te lo pudiera decir de esa manera. Entonces, por ejemplo, estamos usando información para leer el pasado. Para hacer autopsias. Y no estamos entendiendo qué está pasando hoy ni pensando a futuro. Y te lo pongo un ejemplo muy básico y para tal vez que quede más claro el concepto que estoy tratando de ilustrar. Cuando yo hablo, por ejemplo, del INA y yo digo que yo me voy a revisar las estadísticas de cuántos cursos para soldadores hice, cuánta gente se graduó, las notas de esos graduados de soldadura y si tienen o no trabajos, etcétera, estoy viendo hacia el pasado y no me estoy poniendo a pensar, ¿será que tengo que seguir generando cursos de soldadores porque he logrado una participación buenísima y unas notas buenísimas? O debería de ir afuera a buscar qué es lo que debo de preparar. Y ese es el cambio de mentalidad que tenemos que hacer. O sea, es el cambio de mentalidad que tenemos que ver la información para poder tomar decisiones a futuro y no como autopsia, como dijiste, que es ver simplemente el pasado, qué fue lo que pasó. Yo necesito tener información que me permita tomar mejores decisiones a la hora de cobrar impuestos, a la hora de atender gente, por ejemplo, en el Seguro Social, y el ejemplo que hablas de seguridad policial, que es súper básico, ¿no? O sea, en Estados Unidos se ha logrado disminuir muchísimo temas de crisis de opioides, donde ellos han empezado a detectar cuáles son los focos de distribución, los focos de criminalidad, de dónde vienen los temas de a quién es al que más le recetan, a dónde no se debería estar recetando, ¿no? Y eso se hace con la apertura de la data. Hay información que solamente tiene el gobierno, pero hay información que hay otras agencias que la mantienen y tal vez yo como el OIJ no tengo acceso a información de otras agencias que también son de gobierno. Pero mientras que no exista esa comunicación entre diferentes agencias, yo no voy a poder mapear. Si yo no tengo, por ejemplo, yo como el OIJ, me interesaría saber en emergencias a quienes están atendiendo por accidentes o por balas o por temas de riñas, etcétera. Si hoy por hoy compartir esa información es imposible. Hay barreras entre las instituciones que no nos permiten compartir esa información. A la medida que el gobierno tome la decisión de que la información debe ser compartida entre todas las agencias para tomar mejores decisiones hacia futuro, todo eso se puede limitar. Todo eso se va a poder aprovechar. Un último tema, Roberto René, que tiene que ver con conectividad, porque todo lo que estás mencionando requiere tener conexión con la red. Nosotros hemos venido dando, más después de la apertura en telecomunicaciones, ha habido un gran avance en relación con la penetración de telefonía móvil en el país, o sea, y también el abrazar estos aparatos inteligentes, ya sea teléfonos, tabletas, computadoras. Todavía nos falta más que caminar en esa dirección, pero ¿cómo andamos nosotros comparado con otros países en cuanto a conectividad? Creo que en conectividad estamos bien a nivel de celular. Preocupa muchísimo las cifras de escuelas. La parte de escuelas, creo que ahí todavía tenemos una tarea pendiente, ¿verdad? El acceso a la información no está para todo el mundo, pero sí hay una penetración interesante a nivel de celulares. Aquí el tema es cómo traducimos el celular, el acceso al celular, a que haya acceso a información que le va a servir al ciudadano. Porque si lo mismo que si lo único que va a hacer es Facebook y Twitter y TikTok,
pues realmente no me está sirviendo de nada la conectividad para lo que el gobierno quiere hacer, ¿verdad? Entonces creo que ahorita el reto tiene que ver mucho con eso, cómo podemos realmente traducir esa conectividad y ese acceso a los celulares para poder dar productos o ofrecerle a la ciudadanía acceso a plataformas a través de eso. Pero sí te diría que en términos generales sí tenemos un nivel de conectividad bastante alto en Costa Rica. ¿Sí se requiere una rectoría fuerte del Ministerio de Ciencia y Tecnología, o aquí en vez vos como una agencia gubernamental encargada de implementar o llevar adelante lo que es el gobierno digital? Sí, yo creo que, y eso lo hemos hablado, personalmente lo he hablado con varias de las personas que han estado en Ciencia y Tecnología. Ciencia y Tecnología debería tener un rol más fuerte, más agresivo en cuanto a liderar ese intercambio, porque para mí es clarísimo que las políticas de tecnología no están siendo lideradas por ciencia y tecnología, ¿no? Sino que ahorita hay silos de información. Y eso, el llamado a hacer eso es el Ministerio de Ciencia y Tecnología, ¿no? Porque en la medida que nosotros no bajemos esas barreras entre instituciones, no vamos a poder tener acceso a esa información y compartir y crear nuevos datos. La única manera de hacerlo es quitando esas barreras y asegurándonos que todas las entidades de gobierno puedan compartir información. Y eso me parece que el ente rector debería ser el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Muchas gracias, Roberto René, y muchas gracias a ustedes por la atención brindada a este programa de Sentidos Opuestos sobre gobiernos digitales, gobiernos inteligentes y los grandes retos que tenemos como país para abrazar con entusiasmo estas tecnologías que nos permitan a todos vivir mejor. Gracias nuevamente, Roberto. Muchas gracias. Tú.